Vaya, empezamos a grabar. Eh, entonces el 1 de septiembre sería el primer parcial, ¿verdad? No lograría terminar esta semana el capítulo 2, pero lo terminaría ya el martes 22. Luego llegaría el capítulo 3, que yo esperaría terminar el martes 29. Y hay suficiente tiempo ahí para despacio entre lo último que se vio y el primer parcial. Y así, bueno, pues ir con suficiente tiempo. El curso solo consta de 4 parciales y ya al, ir caminando con buena velocidad en el curso. Bueno, este capítulo también es un poco de repaso, geometría muestral y aleatoria. Entonces, vamos a ver un poco más las interpretaciones geométricas de los estadísticos descriptivos X barra, S sub n y R, la matriz de covarianza, ¿verdad? Y de correlación. Hemos visto que en la matriz de datos X ponemos en las columnas las variables, ¿verdad? Y en las filas van las mediciones, eh, P variables, N mediciones o N dimensiones ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, que haya eh, una muestra aleatoria simplemente implica que las medidas fueron tomadas de distintos experimentos, ítems o pruebas que no están relacionadas unas a otras. Ese término ya lo conocen, ¿verdad? El de independencia. Eh, Sabemos de que, por ejemplo, el lanzamiento de una moneda que caiga cara no afecta que lo vuelva a lanzar. No importa si la moneda está sesgada o insesgada, ¿verdad? Si está cargada en cierto, por ejemplo, para producir 70% cara, la distribución conjunta de las p variables se mantienen igual para todos los ítems. Ok, entonces ya ahí, pues en vez de ser I y D, ¿verdad? Aquí estamos diciendo un muestreo aleatorio. Ya está tomando esa connotación en este texto. Es la estructura de el muestreo aleatorio que justifica una excogitación particular de la distancia. Eh, Mientras más aleatorio sea, nuestras inferencias estadísticas estarían basadas en un fundamento sólido. Eso es súper clave, pero yo creo que eso lo ven en diseño de experimentos, ¿verdad? Y realmente esa otra parte es súper importante de cómo obtener una muestra que sea independiente. Regresando a las interpretaciones geométricas, introducimos un número llamado la varianza generalizada, que simplemente es la determinante de la matriz de covarianza. La generalización de la varianza es una parte integral para comparar promedios multivariantes. En secciones más tarde utilizaremos álgebra matricial para proveer expresiones concisas para la matriz de productos y sumas que nos permite calcular X barra y S sub n directamente de la matriz de datos X. Entonces aquí de alguna forma nosotros vamos a ver estos cálculos pero de una manera un poco extraña. Y entonces vamos a ver qué tal, ¿verdad? La matriz X, la conexión entre X barra SN y los promedios y covarianzas para combinaciones lineales de variables también están claramente delineadas utilizando la notación de
producto de matrices. Entonces, la geometría de la muestra. Una observación multivariada única es la colección de medidas en P diferentes variables tomado sobre el mismo ítem o pruebas. Como en el capítulo anterior, como vimos en el capítulo anterior, si hay n observaciones, nuestros datos se pueden poner en este arreglo, en esta matriz. Entonces, para este libro, un arreglo puede ser una matriz, pero usualmente en matemáticas, bueno, es que a veces arreglo se habla de solamente un vector, pero me parece que sí está correcto eso, que un arreglo sea una matriz. Matemáticamente creo que está correcto. Bien, entonces recordemos, o sea, eso es importante para no confundirnos, ¿verdad? Columnas son variables, filas son mediciones. N mediciones, P variables. Cada fila de X representa una observación multivariada, ya que cada conjunto de medidas usualmente es una realización particular de lo que podría ser observado. Decimos que los datos son eh, una muestra de tamaño n de una población de p variables. La muestra consiste de n medidas, cada una de las cuales tiene p componentes. Como hemos visto, los datos pueden ser graficados en dos formas diferentes. Para el caso, el gráfico de dispersión p-dimensional, las filas de x representan n puntos y en su espacio p-dimensional. Entonces, podemos escribirlo de esa forma, ¿verdad? X1 prima, indicando de que pues X1 realmente es un vector fila. Vamos a ver. Aquí están las n observaciones. Entonces, X1' es igual a ese vector, ¿verdad? De X1, 1, 1 hasta X1P. Por lo tanto, X1 es un vector columna. X1, 1, X1, 2 hasta X1P. Hay que tomar eso en cuenta. El vector fila XJ' representa la cuadragésima observación que contiene las coordenadas, el punto de las coordenadas. La gráfica de dispersión de n puntos en un espacio p-dimensional provee información de las posiciones de las variables de la variabilidad de los puntos. Si los puntos son esferas sólidas, el vector promedio de la muestra X barra, bueno, y aquí tomado de 1.8, ¿verdad? De 1-8, pues a X barra simplemente es el promedio de cada una de las filas. Variabilidad ocurre en más de una dirección y se cuantifica por la matriz de varianza-covarianza S sub n. Una única medida numérica de variabilidad está dada por la determinante de la matriz de varianza-covarianza, a lo que le llamábamos varianza generalizada, ¿verdad? Pero vamos a ver eso más adelante también. Cuando P sea mayor que 3, el gráfico de dispersión no puede ser graficado. Sin embargo, los conceptos que vemos para P igual a 2 o P igual a 3 se mantienen válidos para otros casos. Aquí hay algunas situaciones un poco interesantes. Realmente este capítulo, digamos que lo veo un poco extraño, pero muestra ciertos elementos que me parecen que vale la pena. Calcular el promedio, el vector X de la siguiente matriz. Entonces, en este caso estamos calculando los promedios de cada una de las variables y no de cada una de las observaciones. Por lo que tenemos que X barra sería 2, el promedio de 4 menos 1, 3, su suma de 6, entre 3, 2, el promedio de 1, 3, 5,
su suma es 9 entre 3, 3. Entonces, bueno, aquí indica cada una de las columnas, cada una de las filas. X1', X2', X3'. Y aquí tiene las tres variables, ¿verdad? Y el promedio. Entonces, esta figura nos muestra que X barra es un punto de balance, un centro de gravedad para el gráfico de dispersión. Bueno, la palabra centro de gravedad ya tiene una connotación física, que si esto fuera una lámina, un triángulo, un pedazo de lámina en forma de triángulo, ¿verdad? Entonces que yo podría mantener su balance al mantenerlo en el punto X barra. Representaciones geométricas alternativas se construyen al considerar datos como p-vectores en espacios n-dimensionales. Aquí tomamos los elementos como los columnas de las datos, de la matriz de datos, de los coordenadas de los coordenadas de los vectores. Entonces, Y1 en este caso sería pues la primera variable, ¿verdad? Y2 la segunda variable y así Y sub P la última variable. Entonces, las coordenadas del primer punto, Y sub 1', son las n medidas de la primera variable, esta primera fila, ¿verdad? En general, el yésimo punto determina la enésima. Quiero ver, vamos a ver. Quiero ver cómo traducir este n tupla. N tupla creo ¿cómo se llama? Se, se, eh, ¿Cómo se llama? Se traduce un vector de n elementos, ¿no? Bueno, en esta representación, los YSUV se representan como vectores en vez de puntos, como en el diagrama de dispersión p-dimensional. Debemos de manipular esas cantidades utilizando el árbol de vectores que vimos anteriormente. Entonces, en este caso tenemos dos puntos, ¿verdad? 4 menos 1, 3 y 1, 3, 5. Y ahí están los vectores demostrados. Muchas de las expresiones algebraicas que encontramos en análisis multivariable pueden ser relacionados con nociones geométricas de longitud, ángulo y volumen. Y eso nos facilita pues el entendimiento. Desafortunadamente estamos limitados a visualizar objetos en tres dimensiones. Las representaciones n-dimensionales de la matriz X no podrían ser particularmente útiles. Pero las propiedades que nosotros veamos se van a mantener ciertas para dimensiones mayores. Aunque a veces podríamos escoger perspectivas de dimensiones limitadas para poder obtener la visualización de interés, que puede preservar longitudes y ángulos con la correcta escogitación de ejes. Bueno, aquí dice que como no hay ninguna importancia, relevancia geométrica, podemos etiquetar las coordenadas, los ejes de las coordenadas como 1, 2 y 3 en el caso de tres dimensiones.
podemos dar una interpretación al proceso de encontrar el promedio muestral. Iniciamos definiendo el vector 1, que es un vector columna de n1. 1' sería este vector fila. Si ya está claro cuántas observaciones hay, no ponemos cuánto es n, ¿verdad? No ponemos n. El vector 1 forma ángulos iguales con cada una de los n ejes coordenados, de tal forma que el vector 1 entre raíz de n por 1 tiene unidad, tiene longitud 1 y eh, y está en dirección de ángulo del mismo ángulo. Entonces, bueno, en 3 dimensiones, por ejemplo, sería el vector 1, 1, 1, ¿verdad? Con cada uno de los ejes me parece que forma un ángulo de 45 grados. Al dividirlo por raíz de n, este vector tiene tamaño 1, longitud 1. Entonces, queremos ver de un vector que sería una variable, ¿verdad? La proyección al vector unitario. Entonces, convertimos el vector a un vector unitario y luego, pues, con el producto punto, por eso es que está y sub i', pues obtenemos la proyección. Entonces, la proyección de un vector unitario entre otro vector unitario simplemente es su producto punto, lo cual se logra, bueno, con esto estamos obteniendo lo que es el vector unitario y con esto estaríamos obteniendo el producto punto. Al final estamos multiplicando el vector 1 para obtener el vector de dirección. Bueno, y sub i' por 1 simplemente es la suma de sus elementos entre, bueno, raíz de n por raíz de n, entre n ahí, ¿verdad? Por el vector 1. Entonces, esta es la longitud de la proyección y ahora voy a añadir la dirección xi barra 1. Entonces, ese es un vector que va a tener n veces x sub i. Es un vector columna, ¿verdad? Es decir, el promedio muestral x sub i barra corresponde a un múltiplo del vector 1 requerido para dar la proyección y sub i en la línea determinada por el vector 1. Aquí hay una pequeña imagen, ¿verdad? Entonces yo tengo este vector, aquí está el vector 1, entonces obtengo la proyección con toda dirección y luego pues puedo ver la desviación. Entonces, ¿qué es perpendicular? Esa desviación que ya subí menos xi por 1, ¿verdad? Creo que eso está un poco claro, ¿verdad? Porque y sub i simplemente es el iésimo variable. Luego esto simplemente es x sub i barra repetido n veces. Los elementos de sub i son las desviaciones. Quizá vamos a subrayar eso. De la iésima variable de su promedio muestral. Es la desviación de su promedio muestral. Descomponiendo y sub i en el promedio de los componentes y la desviación, lo vemos en la siguiente figura. Entonces aquí tenemos 3 vectores, ¿verdad? Entonces, realmente, pues la imagen no sale tan clara, pero aquí está el vector 1. Calculamos, por ejemplo, para este y sub 1, lo que es su proyección, que sería x1 barra por 1, y su desviación, ¿verdad? Lo mismo con y2. Calculamos su proyección y su desviación.
Y en Y sub 3, aquí está su proyección y su desviación. Descomponiendo, ok, la descomposición de Y sub I en la componente del promedio, X sub I barra 1, y su componente de desviación, lo que acabamos de ver, ¿verdad? Claro, como que aquí sería mejor tener algo que pudiéramos mover, ¿no? Pero yo creo que se entiende. No sé si hay preguntas hasta ahora, si, si, si- si está clara la situación. Vamos a descomponer un vector en su promedio y en sus componentes de desviación. Vamos a desarrollar la descomposición de Y sub I, bueno, en su proyección y en su desviación para igual 1, 2. Y aquí están los datos. Ya tenemos los promedios, los calculamos anteriormente, ¿verdad? 2 y 3. Entonces aquí están sus proyecciones en el vector 1, pues el promedio, que era 2 por el vector 1, y en el otro, quiero ver, el otro que el promedio era 3 por el vector 1, ahí está. Las desviaciones entonces son mi vector menos x1 por el vector 1 e igual para e2. Solo una resta de vectores ahí, ¿verdad? Notamos que la proyección y la desviación son perpendiculares al hacer el producto punto. Realmente el producto punto de A y B es A transpuesta por B, que es lo que hacen acá, ¿verdad? Muestran que es cero. No estamos sorprendidos por eso, ¿verdad? Son elementos de álgebra lineal que conocemos. Un resultado similar se mantiene para x2 barra por 1 y la desviación, por supuesto. Y ya puedo descomponer y1 y y2 en su proyección más su desviación. O su promedio más su desviación, podríamos ponerlo de esa forma, ¿no? Y aquí hay una gráfica de las desviaciones, o residuales, dice aquí. Aquí, pues cuando estaba revisando esto, yo simplemente dije, bueno, no veo nada tan interesante en esto, pero en esa gráfica en particular. Hemos, bueno, aquí es lo que han hecho. Ahora, ¿cuál es la longitud de esas desviaciones? Bueno, podemos calcular, álgebra lineal nos indica que es simplemente, pues ya sea el producto punto del vector con el mismo, es el cuadrado de la desviación, o sería uno transpuesta por el otro. Y aquí está precisamente su expresión en sus componentes, ¿verdad? Pero eso también hemos visto que esta sumatoria es n veces la varianza. Eh, pero aquí yo creo que S ya está al cuadrado, no es poner S al cuadrado. Y en este libro la varianza es S y no la ponen como S cuadrado. Vamos a ver, somos square deviations, creo que ese estaría así. Y al sacar la raíz cuadrada sería la desviación estándar, ¿verdad? Y por eso es que ponen raíz de S. Vemos que la longitud de los cuadrados es proporcional a la varianza de las medidas de la y-décima variable. Es proporcional porque yo simplemente multiplico por n. O por n1 si fuera a tomar el estimador intescado. La longitud es proporcional a la desviación estándar. ¿Sí? Porque al sacar la raíz cuadrada, el factor que lo iguala sería raíz de n. Vectores más largos representan mayor variabilidad que vectores más cortos en D.
como la única utilidad que le veo a este gráfico, bueno, de que mientras más grande sea, mientras más largo sea, mayor variabilidad hay. Por cualquiera dos desviaciones de sub i y de sub k, tenemos eh, este cálculo de sub i prima por d sub k, ¿verdad? Y sabemos que también por álgebra lineal eso es igual al producto de las longitudes de los dos vectores por el coseno que está entre ellas. Eh, pero esta suma simplemente es, bueno, estas longitudes, la raíz cuadrada de estos términos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería d sub i prima por d sub i? Producto de d sub i prima por d sub i y d sub k prima por d sub k. Producto matricial, ¿verdad? Por el coseno de teta sub i k. Entonces, obtenemos lo que es que coseno de i sub i k al despejar es precisamente la correlación, porque esto es, eh, bueno, como todos estarían siendo divididos por n, ¿verdad? Este por n, aquí abajo por n, dentro de la raíz, ¿verdad? Y también dentro de la raíz por n. Entonces podemos representar eso como las correlaciones y varianzas, la, las, la, las covarianzas y varianzas. Entonces, la correlación del vector i con el vector k es simplemente el ángulo entre los vectores. El coeficiente de correlación. Entonces, si dos desviaciones, si dos vector de desviaciones tienen la misma orientación, la, eh, la correlación muestral se acerca a 1. Bueno, si son perpendiculares, la correlación casi es 0. Si están en direcciones opuestas, la correlación es cerca de -1. Eso ya lo hemos visto varias veces, ¿no? Calcular la matriz de correlación de covarianza S sub n y de correlación R de los vectores de desviación. Este es el siguiente ejemplo. Y bueno, dada la desviación de los vectores del ejemplo 2.3, calculemos la matriz de varianza-covarianza muestral S sub n y la matriz de correlación R utilizando conceptos geométricos apenas introducidos. Tenemos los vectores de covarianza que habíamos calculado anteriormente. Bueno, podemos calcular el ángulo entre ellos y por lo que les había puesto acá, ¿verdad? De que esto es simplemente eh, el cuadrado de la distancia y simplemente pues n veces la varianza, lo mismo aparece con la covarianza. Entonces el producto de estos, que es 14, es simplemente n, que es 3, por la varianza. Por lo tanto, obtengo cuánto es S sub 1, 1, que en este caso sería 14 tercios. Lo mismo, calcular de 2' por d2, me da 3 veces S sub 2, 2. Y así calculo S sub 2, 2 y S 1, 2. Y así obtengo lo que es la matriz de varianza. Y ya sé de que para calcular la correlación solo tengo que dividir por la raíz de ellos, ¿no? Y aquí tengo la matriz de correlación. Los conceptos de longitud, ángulo y proyección han sido dados con interpretación geométrica en el ejemplo. Lo resumimos de la siguiente forma. Interpretación geométrica de la muestra. La proyección de la columna Y sub i de la matriz de datos X en un vector angular 1 es el vector
xy barra 1. El vector xy barra 1 tiene longitud raíz de n por la norma o la longitud de, o el, perdón, valor absoluto de xy barra. Por lo tanto, el yésimo promedio muestral xy está relacionado a la longitud de la proyección de y sub i en 1. La información comprende S sub n se obtiene la desviación de los vectores d sub i menos x y barra por 1. El cuadrado de la longitud de d sub i es n por s sub doble i, y el producto interior entre d sub i y d sub k es n por s sub i k. Y aquí esta observación nada más habla por si es sesgado o insesgado, que puede tomar la forma de n o n-1. La correlación muestral R sub i k es el coseno del ángulo entre los vectores de desviación de sub i y de sub k. Bueno, eso termina la sección 2.2. Si hay alguna pregunta, me la pueden comentar o algún comentario por ahí. Pues vemos entonces la sección 2.3. Hay por ahí un trabajo matemático un poco largo. Vamos a tratar de que eso no sea tan incómodo, pero pues vamos a tratar de verlo de la forma más, bueno, menos complicada posible. Muestras aleatorias y valor esperado del promedio muestral y la varianza y la matriz de covarianza. Para poder estudiar la variabilidad del muestreo de las estadísticas tales como x barra y s sub n con el objetivo último de hacer inferencias, necesitamos hacer suposiciones acerca de las variables cuyos valores observados constituyen los datos del conjunto X. Suponer entonces que los datos no han sido observados, pero que tenemos la intención de recolectar n conjuntos de medidas de las variables. Antes de que las medidas sean hechas, sus valores no pueden ser predecidos. Por lo tanto, los tratamos como variables aleatorias. Esto es bastante importante, bastante interesante. En este contexto, sea la jkésima entrada en la matriz de datos, la variable aleatoria x sub j. Cada conjunto de medidas x sub j de variables es un vector aleatorio y tenemos esta matriz aleatoria. Un muestreo aleatorio ahora puede ser definido. Si los vectores fila x1', x2', xn' representan observaciones independientes de una distribución conjunta con densidad f de x igual a f de x1, xp, entonces estas variables se dice que forman un muestreo aleatorio de f de x. Entonces aquí la palabra importante es que si son independientes, es un muestreo aleatorio, aunque ya sabíamos eso. Matemáticamente, esos vectores forman un muestreo aleatorio si su densidad conjunta está dada por el producto f de x sub 1, f de x sub n. Ok, eso también ya lo sabíamos. Forman, a ver, solo quiero tomar hasta ahí. Vamos a ver cómo hacemos acá. Oh, ni modo, sí voy. Ok, esto ya lo sabíamos.
dos puntos conectados con la definición de muestra aleatoria merecen atención especial. La medida de p variables en una observación simple, tales como x cuota prima, usualmente será correlacionada. En verdad, esperamos que este sea el caso. La medida de diferentes pruebas, sin embargo, debería ser independiente. La independencia de las medidas de las pruebas a probar podrían no mantenerse cuando las variables son cambien con el tiempo, como el conjunto P de acciones, de precios de acciones o de indicadores económicos. Violaciones a esta suposición tentativa de independencia puede tener un impacto serio en la calidad de las inferencias estadísticas. Bueno, aquí hay realmente un ejemplo un poco raro, quiero ver. Sí. Entonces, en este ejemplo, lo que se quiere hacer es diseñar un sistema de permisos para utilizar eh, una área donde la gente está ahí en canoas en lo silvestre, que evite que haya demasiado tránsito, ¿verdad? Overcrowding. Quiero revisar una mejor palabra. Que no haya sobrepoblación, un congestionamiento o hacinamiento. Un hacinamiento es una mejor palabra. Bueno, realmente eh, sí, en lugares donde se acostumbra que la gente, donde hay lugares donde la gente puede salir en sus canoas, eso es bastante común, ¿verdad? Entonces, y me imagino, porque no he visto, o sea, sí he estado en lugares donde la gente sale en canoa, pero no he estado en situaciones donde haya un hacinamiento. Entonces, básicamente aquí lo que este ejemplo nos está indicando es de que se le pregunta a una persona aleatoriamente, aunque el experimento tendría que indicar más elementos, ¿verdad? Porque podría depender la hora. No es lo mismo que yo le pregunte a alguien que llega temprano a alguien que llega en la tarde, ¿verdad? No sabemos si la distribución es distinta, ¿no? Lo que se le pregunta es simplemente si ha hallado que ha habido hacinamiento o no, ¿verdad? Y aquí indica de que claramente no hay independencia si nosotros nos vamos a lo más recóndito del área del lago para preguntarle y aquí dice piragüistas, ¿verdad? A estas personas que están en canoa, ¿no? Sí, a los piragüistas que están más al fondo de este lago, les preguntamos si hay hacinamiento o no. Bueno, lo más probable es que digan que sí, porque esa gente probablemente tiende a estar más tiempo en las canoas que pues las personas que podrían estar más cerca de los lugares donde la gente inicia estos recorridos. Aquí no nos dicen muy bien cómo escoger a alguien para, ¿cómo se llama?, preguntarle cómo estas regiones deben ser divididas. Porque aquí dice, el método seguido fue seleccionar una persona aleatoriamente. Bueno, es que si vos los tenés anotados a todos ellos en algún libro, en un directorio, y por ejemplo ahí aparece las personas del 1 al 500, por ejemplo, y ahí sí es una forma correcta de hacerlo.
pero si vos los tenés como anotados, ¿verdad? Eh, en algún libro. Y aquí tenemos un ejemplo de un muestreo que no es aleatorio. Entonces, bueno, se quiere hacer un estudio con respecto a una municipalidad con respecto a la recolección de desechos sólidos, ¿no? Ciertamente estos datos no son independientes, porque nosotros tenemos que los desechos van incrementándose, tanto de papel como de plástico, a excepción de 2003, que hubo una disminución interesante en la de papel, ¿verdad? Porque disminuyó de 87.7 a 83.1. Probablemente ahí estamos hablando de la era .com, en la cual la gente empezó a ocupar más correo electrónico, etcétera. Podría eso estar pasando, no dice nada acá, pero ahí ese es un ejemplo obvio de un muestreo que no es independiente. Y si es independiente y tiene la misma distribución, entonces dice que podemos ocupar distancia euclidiana. Ajá. Ya habíamos visto en el capítulo anterior porque la distribución euclidiana funcionaría para datos que están igualmente distribuidos y que son independientes. Si no, tendríamos que escoger alguna distancia estadística para las cuales hay muchas opciones. Ya vimos algunas posibilidades en los capítulos 1 y 3, ¿verdad? Con esas expresiones de ángulos bastante complicadas. Más tarde vamos a ver formas más automáticas para hacer eso. Sean X1, X1, muestras aleatorias de una distribución conjunta que tiene un vector mu y una matriz de covarianza sigma. Entonces, X barra es un estimador eh, insesgado de mu y su matriz de covarianza es esta. Es decir, bueno, su valor esperado de X barra es mu, vector promedio de población, y su matriz de covarianza es esta. Varianza de la población, matriz de varianza covarianza de la población dividido por el tamaño de la muestra. Para la matriz de covarianza S sub n, bueno, pues nada más ponemos esta n-1, ¿verdad? Entonces, al tomar su valor esperado, vemos que esta es una medida insesgada para sigma. Por lo tanto, n entre n-1 por s sub n es un estimador insesgado de sigma, mientras n es un estimador sesgado, con el sesgo igual a ese término. Bueno, y aquí está toda la demostración. La primera parte es bien sencilla porque el valor esperado de cada una de las variables es mu. La segunda parte es un poco más complicada. Hay toda una trabajo matemático aquí que se hace. Pero me parece que esto simplemente va a complicar aquí la hablar un poco sobre esto. Bueno, quizá lo vamos a hacer simplemente, quizá vamos a empezar a comentarlo, y si hay algunas demostraciones un poco más complejas, las vamos a dejar, ¿verdad?
esa se ve un poco compleja, pero todavía habría que ver más adelante las otras demostraciones. Bueno, empezamos con el cálculo de x barra menos mu por su transpuesta. Eh, Esta es la definición de x barra menos mu, ¿no? Entonces hacemos este producto matricial. Y ahora, pues, ya que la cobarianza de x barra es ese valor esperado, se parece a lo que tenemos acá, ¿no? Se parece a lo que tenemos aquí arriba. Vamos a ver. Excepto porque lleva el valor esperado. Entonces, el valor esperado de este término es igual a esta cobarianza. Eh, a ver, aquí lo dividen entre n al cuadrado. Aquí está dividido entre n al cuadrado. Solamente quiero ver ese detalle. Porque está dividido por n cuadrado. Si yo pongo el valor esperado de esto, ahí va a estar el n cuadrado también. Sí, correcto. Entonces, esto es igual a esto. Sí, está correcto. Ok, entonces la covarianza de x barra es esta expresión. Correcto, entonces solamente metieron ahí el valor esperado de x, de lo que está aquí adentro, y el n cuadrado sale. Pero sigma es precisamente este valor esperado. Entonces, al sustituir eso por sigma, sumatoria de j igual a 1 a n, tendríamos sigma n veces, por lo tanto, la covarianza de x barra sería sigma entre n. ¿Ok? Ok. Por obtener el valor esperado de S sub n, notamos primero que este producto es el icésimo elemento de este producto. La matriz representando la suma de los cuadrados de los productos usados se puede escribir de esa forma. Bueno, aquí simplemente, aquí es hacer un poco de álgebra porque hay que multiplicar, hay que aplicar transpuesta y hay que aplicar cada uno de estos productos. Eventualmente yo tengo sumatoria, por ejemplo, de los x sub j, pero eso simplemente es n por x barra. Entonces me queda algo como menos n por x barra x barra transpuesta más n por x barra transpuesta más menos la cuestión que al final solo quedan tres elementos que son parecidos, pero dos se cancelan y queda solamente este. Y bueno, el j transpuesta, xj por xj transpuesta. Ahora sabemos que esta suma es igual a cero porque la suma de los x sub j sería n por x barra y la suma de los x barras sería n por x barra, ya que este sería constante con respecto a n. Y n por x barra prima es igual a la sumatoria de los xj prima. Entonces, el valor esperado de esta expresión, aplicando el valor esperado a cada uno eh, independientemente y aplicando este hecho de que para cada variable vector aleatorio, valor esperado de b es mu sub b y la covarianza de b es sigma sub b, entonces su valor esperado sería esta expresión y aplicando ejecutando esas expresiones en esos dos eh, elementos, nosotros tendríamos estas expresiones que nos dan que el valor esperado, esta sumatoria nos da que es n menos 1 por sigma, pero ya que este sub n es 1 sobre n de esta expresión, obtenemos que el valor esperado es, de S sub n es n menos 1 entre n por sigma. Entonces, aquí hay algunos elementos que yo sé que se habrán perdido un poco, pero
quizá alguna que otra demostración le vamos a hacer. Yo creo que aquí hay menos que en otros libros. Y esta ha de ser, no ha de ser común que hayan de este tipo. Bueno, la varianza, la matriz de varianza covarianza insescada sería pues S igual a n entre n menos 1 por S sub n. Y como ya calculamos cuánto vale S sub n, sería esa expresión. Y cuyo I sub k ésima entrada es esa expresión. Entonces, bueno, básicamente nos quedaríamos hasta acá. Vamos a ver, hasta aquí nos hemos quedado 16 de agosto. Y como les digo, pues en la siguiente clase 2.4 es una sección un poco larga. Nos queda ver 2.4. 2.5, 2.6 son más cortos, entonces probablemente la idea es que vamos a estar terminando este capítulo el siguiente martes. Entonces, bueno, en esta demostración creo que sí vale la pena revisarla un poco porque es de probar un poco los conocimientos que tenemos respecto al valor esperado de vectores y operaciones con matrices. Sí, está un poco larga y está un poco compleja, pero más tarde creo que no se complican tanto y solo dan el resultado para, pues, porque, bueno, vimos el ciclo pasado ahí, el año pasado, algunas demostraciones extremadamente complicadas y pues no, en cierto punto se volvió antipedagógico esa, pues si fuéramos a ver todas esas demostraciones. Bueno, pues no lo sé. ¿Alguna pregunta respecto a lo que hemos visto? Bueno, nos quedamos hasta acá entonces y nos vemos mañana jueves a las 10:30. Pasen buen día y buen provecho. Nos vemos. Sí, igual.